Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el review del Vivo V21, entonces comencemos. No sé cuántas veces tendré que decir esto, pero la empresa Vivo se ha logrado destacar en el mercado de smartphones gracias a su calidad estética y por supuesto el Vivo V21 no podía ser la excepción, ya que contamos con un diseño completamente espectacular. Si bien es cierto que los últimos terminales tienen gran similitud, cada nuevo lanzamiento trae consigo algunas novedades que son bastante contundentes. Por ejemplo, este V21 viene con unos tonos que son espectaculares visualmente hablando, además de tener unos materiales de construcción tan bien conseguidos que logran evitar casi por completo las manchas de tus huellas en la zona posterior. Pasando a la parte frontal, tenemos un notch en forma de gota de agua, el cual no es de mis favoritos porque quita experiencia visual en algunos contenidos o videojuegos, pero la gran novedad que tenemos con este celular está en que cuenta con dos pequeños reflectores de luz LED a cada lado de la cámara frontal, como estás viendo en tu pantalla. Esto hará que tus selfies salgan claras y nítidas sin importar que te encuentres en el lugar más oscuro que te puedas imaginar. A continuación podrás ver una foto tomada con esta luz y verás el resultado. Pues me la tomé en el pasillo de mi casa en donde no hay buena iluminación. En cuanto a la botonera, tenemos lo de siempre, los de control de volumen y bloqueo en el lateral derecho, en la parte posterior el micrófono de cancelación de ruido, en la parte inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el puerto USB tipo C y el altavoz. Y si eres una persona detallista, te pudiste dar cuenta que este terminal no cuenta con el puerto jack de 3.5 mm, lo que de cierta forma es una completa pena, pues a pesar de que la empresa incluya este adaptador con el equipo, tendrás que cargarlo todo el tiempo si quieres escuchar música con audífonos que tengan cable. Ya si son de los tipo Bluetooth no tendrás problema alguno. Por último tenemos el lector de huellas dactilares que se encuentra en la pantalla. Funciona adecuadamente, muy rápido y bastante seguro. En sus dimensiones tenemos 159.7 x 73.9 x 7.3 milímetros de grosor y un peso de 176 gramos. El Vivo V21 cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 800U, el cual es octa-core, de los cuales 4 son de alto rendimiento y otros 4 de rendimiento promedio. Viene acompañado de la GPU Mali G57 MP4. Un dato de relevancia es que este procesador es comparable con el Snapdragon 765, lo cual ya habla por sí mismo. Generalmente los dispositivos de Vivo vienen con una RAM de 8 GB, pero en esta oportunidad trae una mejora impresionante, pues este equipo es capaz de coger 3 GB de la memoria de almacenamiento y transferirlas para que se conviertan o se añadan a las 8 que ya tiene RAM, dando un total de 11 GB para que utilices las aplicaciones en segundo plano o al tiempo que tú desees sin ningún tipo de problema o ralentización. Esta es una herramienta que puedes activar o desactivar según sean tus requerimientos. Para ser sinceros, este es el primer equipo que viene con esta función, lo cual me agradó bastante. Como era de esperar, este Vivo V21 viene con un modo turbo que va a optimizar al máximo esa GPU, procesador e incluso un poco más su memoria RAM, dándote un rendimiento en juegos y aplicaciones pesadas que es una locura. No tengo queja alguna, pues con esto y su procesador potente lograrás unas partidas muy fluidas, sin riesgo de caídas en fotogramas y muy poco calentamiento en la parte posterior. Y esto solo se evidencia con pasar más de 30 minutos de seguido en un juego, por lo cual mi experiencia en estas aplicaciones fue completamente buena. Ya si pasamos a las herramientas que utilizamos en el día a día como navegación web, YouTube o redes sociales, el funcionamiento es espectacular. En cuanto a la batería, el Vivo V21 tiene una capacidad de 4000 mAh que está acompañado con carga rápida de 33 watts, con el cual podemos cargar del 0 al 100% nuestro terminal en tan solo 1 hora y 10 minutos. Debemos recalcar algo y es que con este tipo de carga rápida podemos llegar al 63% en solo 30 minutos. Gracias a esto, en muy poco tiempo tendrás un teléfono con la capacidad de batería para todas sus actividades cotidianas, por si estás corto de tiempo y si necesitas salir de afán. En pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, tenemos que el equipo permaneció encendido por 9 horas y 30 minutos aproximadamente, lo cual es fantástico, pero si tú solo lo vas a utilizar para un uso moderado, pasarás fácilmente del día de uso o incluso podrías
podría llegar a los 2 días. Como nosotros lo exprimimos al máximo, por eso es que nos da tan poco tiempo. Pero con esos 4000 mAh, créeme que vas a poder disfrutar del contenido multimedia que desees y sobre todo con la fluidez que solo Vivo lo podría hacer. El Vivo V21 tiene una pantalla AMOLED de 6.44 pulgadas con una relación de aspecto de 20:9, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2404 y una densidad de 401 píxeles. El porcentaje de pantalla útil es del 84%. Lo único que no me gustó, tal como lo mencionamos en el apartado de diseño, es un notch en forma de gota de agua, por lo intrusivo que llega a ser al momento de la reproducción de contenido multimedia o juegos. Así existan métodos para eliminarlo, esto lo único que hace es recortar la imagen y no brinda una solución adecuada. De resto, el panel es muy bueno. Brinda unos colores bastante vivos y unos negros profundos. Sin embargo, uno de los puntos débiles del panel lo hemos visto en los exteriores, donde esperábamos algo más de brillo. Es cierto que hacía mucho sol, pero debíamos probarlo en condiciones extremas para ver su desempeño. A pesar de que muchos fabricantes de esta gama de precio ya dan el salto a los 120 Hz, creemos que 90 son suficientes para poder experimentar una muy buena fluidez, pero con la ventaja de poder ahorrar algo de batería. Aunque cuando lo desees y si quieres ahorrar un poco más, puedes cambiar la configuración de la pantalla a 60 Hz. A continuación, verás un video que diferencia cómo se ve una pantalla a 60 y otra a 90 Hz, como lo es en el Vivo V21. Otra de las tecnologías que implementa este equipo es la de HDR10 Plus, el cual es diferente al de la fotografía, pues esta tecnología hace que se reproduzca y aclare imágenes oscuras tanto en video como fotos. La pantalla del Vivo V21 no posee protección Gorilla Glass, pero sí tiene vidrio 2.5D que evitará que se raye o se parta el panel con facilidad. El Vivo V21 cuenta con 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. La cámara principal es de 64 megapíxeles con apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. Cabe destacar que este sensor de 64 megapíxeles cuenta con tecnología Quad Pixel, de tal modo que este de por sí se ve limitado a 16, a no ser que actives de forma manual el modo de 64 megapíxeles, donde las fotografías obtendrán un mayor detalle, que se apreciará al hacer zoom, pero lógicamente también tendrán un mayor peso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este sensor ofrece la posibilidad de hacer un zoom de 2 aumentos con calidad aceptable, debido a que lo que hace es recortar la imagen del sensor principal, una práctica habitual tanto en el modo normal de la cámara como a la hora de grabar video. Las fotografías con el sensor principal ofrecen una variedad cromática realista, pero en esta toma de contacto hemos echado en falta algo de definición y nitidez. Aquí puedes observar otra fotografía tomada con el sensor principal. Es fácil ver por qué la compañía ha equipado el teléfono con casi todas las funciones de cámara que podría haber ofrecido a este precio y más. Para la parte trasera, a través de sus cámaras, el Vivo V21 puede tomar unas fotografías impresionantes con una claridad óptima y colores y detalles puntuales. Las fotos salen bien en todas las condiciones de iluminación. La única dificultad que podrías enfrentar es al corregir el enfoque en el modo retrato. No todas las imágenes se enfocan instantáneamente con la iluminación adecuada y tendremos que configurarla nosotros mismos para obtener los mejores resultados. La configuración también ofrece estabilización de imagen óptica para ayudar a mejorar los desenfoques causados por el movimiento de la cámara y mejorar la calidad de la foto, especialmente en condiciones de poca luz. Esto se complementa aún más con estabilizador de imagen electrónica para una velocidad de obturación más lenta y un tiempo de exposición prolongado. Todo esto hace que la cámara sea extremadamente confiable para realizar tomas manuales sencillas. Aquellos que buscan grabar videos también encontrarás útil el V21, debido a su peso ligero y la capacidad de grabar video incluso a 4K. Además que también por sus estabilizadores de imagen tendrás unas tomas con poco movimiento brusco y bastante detalle captado por sus lentes. El sensor frontal que monta es de 44 megapíxeles. Esta es una gran cámara para unas selfies realmente buenas. Pero esto no es todo. Como lo mencionamos en el apartado diseño, Vivo trae una de las novedades más asombrosas del teléfono, pues son 2 focos LED a cada lado de las cámaras para unas fotografías claras y nítidas en situaciones nocturnas.
Ya en condiciones diurnas, las fotografías con la cámara frontal obtienen un buen resultado, aunque a pesar de tener desactivado el modo belleza, este dispositivo hace que la piel tenga un ligero efecto porcelana, pero obviamente todo puede ser cambiado en sus ajustes principales. Para el Vivo V21 nos toparemos con una única versión de 8 GB, que como mencionamos anteriormente puede ampliarse a 11 GB. Al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta las 512 GB. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.